hizo su campaña jurando que estaba totalmente recuperado y ahora prácticamente anuncia que va a morir dentro de poco. No se sabe en realidad. El líder opositor Enrique Capriles dijo que los chavistas le habían mentido al pueblo. Fíjense lo que dice. En días pasados yo he visto voceros del gobierno que hablaban de que el presidente de la República había regresado totalmente recuperado, que eso eran voces que deseaban otra cosa. Y bueno, fíjense que terminan siendo algunos portadores de una mentira. Y creo que es importante además también, digo esta sorpresa porque durante la campaña electoral bastante que se dijo que había, pues el presidente estaba totalmente recuperado, en voz de él mismo, que él estaba completamente recuperado. Chávez insistió en que decía la verdad cuando juraba que estaba en plena forma para ser reelegido. Ahí está, fíjense. Yo fui uno que insistí, y así lo hicimos, insistí rodando los tiempos, insistí en hacerme todos los chequeos médicos antes de inscribir la candidatura. Aquí en Venezuela, en Cuba. Y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. Las posibilidades de división dentro del chavismo no pueden descartarse. Debemos reconocer que en casi 15 años el proyecto chavista ha avanzado sin grandes ni escandalosas fisuras entre sus principales líderes. Esto dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que es una de las figuras que ahora está subiendo. Fíjense. Mira, el presidente ahora va a viajar y va tranquilo, porque entre nosotros en verdad no hay intriga. Y como nos han querido poner a pelear, que si Adán pelea con Diosdado, Diosdado pelea con Nicolás, Nicolás pelea con Elías, Elías pelea con la Fuerza Armada. Bueno, que se crean su propio cuento. Que mientras ellos se creen su propio cuento, nosotros vamos avanzando. Vamos avanzando. Y después se darán cuenta hasta dónde avanzamos. Entonces, en realidad no hay intrigas en... Él ha dicho lo que le cabe decir. Bien, pero ¿cuál es la verdad? Pero es porque es que no es una contraposición de personalidades ni de sujetos, sino de intereses y de visión de lo que debe ser la revolución. Sí. Maduro se ha apuntado a el concepto fidelista de la revolución. Cabello está en la línea militar, está en el concepto nacionalista de la revolución. Cabello tiene una ventaja a mediano plazo. En primer lugar, es jefe del partido, ahora que se fue Chávez, porque era el primer vicepresidente, pasa a ser el jefe del partido. Es el presidente de la Asamblea Nacional, que teóricamente puede hasta destituir al presidente de la República. Por supuesto, con Chávez eso no se podía soñar, pero... Con Maduro sí. Con Maduro sí. La Constitución, hecha por ellos mismos, le da amplios poderes al poder legislativo. Lo que pasa es que el poder legislativo no los ha ejercido, pero de repente Diosdado decide, llegó el momento, y en el momento en que llegue, cuando el momento llegue, él salta sobre el poder. Él está esperando que Maduro se deteriore por la mala situación económica. ¿A quién le van a ir a reclamar? Vayan a reclamarle a Maduro, que no hay dinero, vayan a reclamarle. Ahora, decía Otto que algunos consideran que Maduro es un hombre más abierto al diálogo, independientemente que sea línea Habana, pero es un hombre más suave. ¿Cómo lo ves tú? ¿Diálogo sobre qué? Bueno, diálogo sobre un acercamiento, sobre una mejor relación entre Washington y La Habana, las diferentes... ¿Washington y La Habana? Washington y Caracas, perdóname. Un lapsus significativo. Sí, no, sí, bueno, es que más o menos lo mismo. Habana y Caracas más o menos representan los mismos intereses. Yo no sé si Maduro esté abierto a un diálogo, pero en este momento yo no creo que ni esta administración, ni la administración Obama, ni otra administración, si hubiera una republicana, estaríamos interesados en ningún acercamiento así radical con un gobierno que francamente es un gobierno de crimen organizado. Esto no es un gobierno político como el que conocemos en otros países, en la mayoría de los países de América Latina. Este es un gobierno donde los ministros, los altos generales, almirantes, son personas que están envueltos en crímenes organizados, en lavado de dinero, en narcotráfico, algunos de los cuales, para repetir, han sido encausados por agencias de los Estados Unidos
pero la cantidad de información que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre estas personas le prohíbe a los propios dirigentes del gobierno de Estados Unidos sentarse en una mesa a hablar con ellos. Y fíjate, ahora que tú me dices sobre corrupción, vamos a traer un par de placas donde los 10 países más corruptos de América Latina, fíjense, encabeza Venezuela. Esto es un estudio hecho por Transparencia Internacional hace unos pocos días y estamos destacando para que todos nuestros hermanos latinoamericanos vean dónde es que está su país. Venezuela es el primero, Paraguay, Nicaragua, Honduras. Vamos a poner entonces los mejores, no sé si lo tenemos, señor director, los mejores. Y los 10 más corruptos del mundo, Somalia, Corea del Norte, Myanmar, Afganistán, en la América Latina, para destacar a una noticia positiva de los mejores que están muy cerca de los Estados Unidos son Uruguay, Chile y Barbados, para no solamente poner la parte negativa. Ahora, quiero saber qué es lo que ocurre, y tenemos la parte del ministro de Defensa, qué es lo que ocurre si en realidad Maduro toma la posición de presidente, Chávez desaparece y tienen que llamar a unas elecciones en 30 días. Las van a llamar A, B, las van a organizar y van a ser limpias y transparentes. ¿Capriles se volvería a presentar como miembro de la oposición? Esas son preguntas que son legítimas. Claro, son entonces, legítimas. Dígame. ¿Y cómo usted ve ese escenario? Respuestas claras. Okay. Pero, por ejemplo, una de las razones por las cuales Capriles puede perder la gobernación de Miranda es que él tuvo muy malas relaciones con los otros partidos de la oposición, al punto de que en este momento Acción Democrática, que tiene la mejor estructura, el mejor aparato para proteger elecciones, por ejemplo, tiene problemas para que sus militantes vayan de testigos en las mesas de Miranda por Capriles. No quieren ir, porque Capriles los trató mal cuando fue candidato, creyendo quizá que iba a ganar. Poniendo eso a un lado, la oposición se tuviera que presentar a esas elecciones en 30 días. ¿Usted cree que se vayan a hacer elecciones en 30 días? Va a ser difícil. Bueno, pero eso es lo que dice la Constitución, eso ¿no? Es lo que dice la Constitución. Y pero entonces, desde la fecha que muera o desaparezca el presidente. Bueno, desde el momento en que asume el nuevo presidente. Pero la Constitución también dice en el artículo 233 que la desaparición parcial o total del presidente implica unas nuevas elecciones. ¿Eso? Este tipo tiene 60% del tiempo, desde el 11 de noviembre del 2011 a hoy, 60% de su tiempo laboral en La Habana. Pero nadie le ha pasado la cuenta y no se ha resquebrajado la bienvenida al comunismo. Sí. Estamos en comunismo en Venezuela, si que lo llamamos de otra manera, pero eso es comunismo. Y este tipo hace lo que le da la gana con la Constitución de la República y todo el mundo se queda callado la boca. Va a ser un poco difícil que se atrevan a cambiar la Constitución. Están en una situación en que no se atreven a menear mucho las cosas, porque está preparándose, por propia combustión, por autocombustión, se está preparando un disgusto social que va a traer problemas de orden público muy grandes. Por eso el gobierno ha buscado, y yo soy un poco accidental personaje de eso, están buscando acuerdos con la oposición para que la oposición no aproveche el descontento social que hay de un país que sobre todo las clases menesterosas que viven de subsidios, dinero entregado directamente, porque allá ese dinero no va a valer nada, pero porque va a ser pura maquinita. ¿Y la oposición va a participar en ese plan? Yo espero que no. Es que allí hay varias cosas jugando muy sutiles. Por ejemplo, se esgrime el miedo a los militares. Es que si no los militares toman el poder. Y por eso los civiles del gobierno de oposición tenemos que ponerlos de acuerdo. Hay otra cosa, el miedo a la subversión social, a que entonces haya el caos social, que esto pesa mucho en el ánimo de las personas. Creo que estamos a un escalón del caos social. Entonces, ese es el verdadero problema ahorita, el verdadero peligro es la anarquía. Cuba, que sin duda es una de las más perjudicadas, más allá del pueblo venezolano, es Cuba. Con Maduro en el poder, ¿puede Cuba sentirse tan segura como lo está con Chávez? Ahí está, Raúl lo recibe a las 3 de la mañana llegando al aeropuerto de La Habana. A Chávez, porque el señor viene a hacerse tratamiento médico. Yo no conozco a ningún país serio donde el gobernante de turno, ¿no? Es que lo que pasa en Venezuela afecta directamente al gobierno de Cuba. A Cuba se le han acabado las fuentes de ingresos. O sea, Cuba vivía de la Unión Soviética. La gente, aquí había un gran debate durante la Guerra Fría, cuando algunos de nosotros decíamos que Cuba recibía de 5 a 6 mil millones de dólares anuales
de la Unión Soviética, y nos decían que no, que estábamos exagerando. Después se dieron cuenta que efectivamente era verdad. Ahora Venezuela le da a Cuba un equivalente de lo que le daba la Unión Soviética, un poquitico menos en términos absolutos, pero en términos relativos es más grande, más importante. ¿Y con Maduro al frente? Y con Maduro al frente, aparentemente, lo que dice el señor Poleo tiene razón, que los cubanos han escogido a Maduro. O sea, que Maduro es el candidato de Fidel Raúl Castro porque le representa una continuidad del ingreso petrolero. A ellos no les importa Venezuela. Fidel Castro fue a Caracas a las 4 semanas de llegar al poder en 1959 a pedirle al presidente Betancourt $300 millones para hacerle una jugada maestra a los Yankees, así se lo puso. Y Betancourt le dijo que no, que él no entraba en esas cosas. Y por eso fue que Fidel Castro después envió una invasión para a Venezuela. Tumbar al mismo Betancourt. Porque lo que Fidel Castro ha querido por 53 años, el petróleo de Venezuela, el dinero de Venezuela. El oro negro. La generación de mi padre luchó contra la guerrilla castrocomunista en esos años que dice Otto. Ahora, terminamos contigo. Me decías de que conoces a este señor, ahora es el ministro de Defensa. ¿Por qué lo escogen a él? Bueno, por una razón totalmente obvia en términos de la revolución. Su carrera, avalado bajo el ala del general Carvajal, narcotraficante, bandido, como dice Otto, un delincuente organizado de cuello blanco, ha sido una carrera rastrera absolutamente. Este es un individuo que se ha arrastrado y, por supuesto, tiene la vida y milagro de cada una de las personas que él quiere investigar, y eso es poder. La información es poder, y él garantiza a Hugo Chávez que está arrestado con él porque no tiene otra. Él todavía se asombra, me imagino que se para en el espejo y se asombra que es almirante. ¿Qué control tiene sobre las Fuerzas Armadas venezolanas? Allí hay un detalle, porque el control es nada más de la boca. Él está rodeado de algunas personas que son tan delincuentes como él, pero la gente no cree en el último de una promoción. La gente no cree en un individuo que no tiene ningún liderazgo. Yo creo que Diego Molero no articula una frase entera bien hecha. Bueno, permíteme, pero eso señala la fragilidad de la situación en las Fuerzas Armadas, que se vean obligados a recurrir a una persona de tan escasa calificación. El último, eso entre los militares cuenta mucho. Porque el decía último Otto, que de su muchos promoción. de los importantes están encausados por violaciones, por corrupción. Y así es que se asignan a los puestos importantes. Es como una mafia. Tú asignas a la gente que más leales son. Claro. Si está dispuesto a matar por mí, están dispuestos a matar. Bueno, y muchos de ellos han matado. Sabemos, pero ellos no crearon ese libreto. Ese libreto viene de La Habana. Claro. Gracias a los tres. Ya regreso. Ban Ki-moon olvida la alta política internacional y muestra su poca habilidad para bailar el Gangnam Style. Hillary Clinton no se queda atrás y realiza este intercambio de pasos diplomáticos con su par sudafricana. Si ellas bailan, yo canto, dice Obama. Y entona este verso seguramente pensando en Michelle. I've got Mr. Obama sitting here. Al que no le gusta la canción es a Clint Eastwood, y por eso entrevistó a un Obama invisible durante la convención republicana. El que recibe harina aquí es el presidente de Francia, François Hollande. Marine Le Pen prefiere no hacer comentarios. Y eso es mejor antes que una mala pisada, como la primera ministra australiana demuestra. El presidente paraguayo Federico Franco se equivoca en una letra fundamental en medio de una polémica toma de posesión. Y en estos momentos y en estas circunstancias, Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. Y Lula recibe el título honoris causa de la Universidad de Río de Janeiro con este gesto. Los políticos están más expuestos y cuando meten la pata todos se enteran. Pero hay algunos que se lo toman con humor, como el alcalde de Londres que quedó atascado en este evento olímpico.